Educación y oficio de los médiums. Nada grande se obtiene sin trabajo. Una lenta, una laboriosa iniciación se impone a todos los que buscan los bienes superiores. Como todas las cosas, la formación y el ejercicio de la mediunidad encuentran dificultades señaladas ya muchas veces y nos parece necesario volver a tratar de ellas e insistir a fin de poner a los medios en guardia contra las falsas interpretaciones y contra las causas de error y de desaliento que muchos de ellos padecen. Más tarde, cuando las facultades del sujeto, del médium, ya un tanto educadas por un trabajo preparatorio, empiezan a dar resultados, es casi siempre por medio de relaciones establecidas con los elementos inferiores del mundo invisible. Estamos rodeados de una multitud de espíritus ávidos siempre de entrar en comunicación con los humanos. Y esta multitud se compone especialmente de almas poco adelantadas, de espíritus ligeros, a veces malos, a quienes la densidad de los fluidos mantiene encadenados a nuestro mundo. Las inteligencias elevadas, de fluidos sutiles, de aspiraciones puras, no quedan confinadas en nuestra atmósfera después de la separación carnal. Ellas suben más alto, suben hacia los centros que les asigna su grado de adelanto, de evolución. Es cierto que descienden de ellos con frecuencia para velar por los seres queridos. Es cierto que se mezclan con nosotros, pero solamente con un objeto útil y en casos de verdadera importancia. Y resulta de esto que los principiantes, es decir, aquellos que se inician en la mediunidad, no tienen generalmente más que comunicaciones sin valor, respuestas triviales, guasonas, a veces inconvenientes, que les disgustan y les desalientan. En otros casos, el medio inexperimentado recibe a través de la psicografía o a través de la psicofonía mensajes firmados por nombres célebres, conteniendo revelaciones apócrifas que captan su confianza y les llenan de entusiasmo. El inspirador invisible, conociendo sus lados flacos, lisonjea su amor propio y sus ideas, sobreexcitando su vanidad y colmándole de elogios, prometiéndole maravillas. Va apartando poco a poco de otra influencia, de todo consejo ilustrado, y le lleva a aislarse de sus trabajos. Es el principio de una obsesión, de un acaparamiento que puede conducir al medium a resultados deplorables. Estos escollos han sido ya señalados por Allan Kardec desde el principio del espiritismo. No obstante, estamos viendo médiums que se dejan arrastrar por las sugestiones de espíritus impostores, que les hacen víctimas de engaños y de burlas, que les ponen en ridículo y recaen sobre la causa a la cual quieren servir. Muchas decepciones, muchos disgustos, se evitarían si se comprendiese que la mediunidad atraviesa una serie de fases sucesivas y que en su primer periodo de desarrollo el medium está especialmente asistida por espíritus de orden inferior, cuyos fluidos impregnados todavía de materia se adaptan mejor a los suyos y son apropiados a ese trabajo de bosquejo más o menos prolongado al cual toda facultad está siempre sometida. Solo más tarde, cuando la facultad medianímica está suficientemente desarrollada y el instrumento es ya más manejable, es cuando los espíritus elevados pueden intervenir y utilizarla para un fin intelectual. Por consiguiente, el periodo de ejercicio y de trabajo preparatorio, tan abundante a veces en manifestaciones groseras y en engaños, en una fase normal del desarrollo de la mediunidad, es una escuela
una escuela en donde se ejercitan nuestra paciencia y nuestro entendimiento, enseñándonos a familiarizarnos con la manera de proceder de los habitantes del más allá. Durante todo este tiempo de prueba y de estudio elemental, el medium debe mantenerse prevenido y no apartarse nunca de una prudente reserva. Debe evitar cuidadosamente las preguntas ociosas o interesadas, las bromas y todo lo que tenga un carácter frívolo que atraiga a los espíritus ligeros. No hay que desanimarse por la medianía de los primeros resultados, ni por la aparente indiferencia y abstención de nuestros amigos del espacio. Recordamos a los medios principiantes que deben estar seguros de que hay quien vela por ellos y de que ello se pone a prueba por vuestra perseverancia. Cuando los medios principiantes hayan llegado al punto necesario, las influencias más altas descenderán sobre ellos y continuarán su educación psíquica. No busquéis la mediunidad como objeto de pura diversión o de simple curiosidad. Es en ella un don del cielo, una cosa sagrada que debe utilizarse con respeto para el bien de vuestros semejantes. Elevad vuestros pensamientos hacia las almas generosas que trabajan por el progreso de la humanidad. Ellas vendrán a auxiliaros, os sostendrán y os protegerán. Gracias a ellas, las dificultades del principio, las decepciones inevitables que sufriréis, no tendrán consecuencias enojosas. Ellas iluminarán vuestra razón, ellas desarrollarán vuestras fuerzas fluídicas. La buena mediunidad se forma lentamente y se forma con el estudio tranquilo, silencioso, recogido, lejos de los placeres mundanos, lejos del ruido de las pasiones. Después de un periodo de preparación y de espera, el medium recoge el fruto de sus perseverantes esfuerzos, recibe de los espíritus elevados la consagración de las facultades maduradas en el santuario de su alma, al abuso de las sugestiones del orgullo. Si conserva en su corazón la pureza de obra y de intenciones, llegará a ser, con la asistencia de sus guías espirituales, un cooperador útil en la obra de regeneración que ellos persiguen. Más tarde, cuando termina la primera fase del desarrollo de sus facultades, lo importante para un medium es asegurarse la protección de un buen espíritu, un espíritu elevado, un espíritu que le guíe, que le inspire y le preserve de todo peligro. Generalmente es un pariente, es un amigo desaparecido, el que se encarga de este oficio. Un padre, una madre, una esposa, un hijo, se han adquirido la experiencia y el adelanto necesarios pueden dirigirnos en la práctica delicada de la mediunidad. Claro que sí. Pero su poder está proporcionado a su grado de elevación y su voluntad, su ternura, no bastan siempre a librarnos del acoso de los espíritus inferiores. Dignos de alabanza son los médiums que por su fe profunda y su desinterés han sabido atraerse los espíritus superiores y tomar en su misión la parte que les corresponde. Para arrancar a esos espíritus de sus felices planos, de sus moradas, para decidirles a sumergirse en nuestra espesa esfera, nuestra atmósfera, se necesita presentarles actitudes y cualidades notables. Sin embargo, su ardiente deseo de trabajar en favor de la renovación del género humano hace que esta intervención sea mucho menos rara de lo que pudiera suponer uno. Centenares de espíritus superiores se reúnen por encima de nosotros y dirigen el movimiento espiritualista,
inspeccionando, inspirando a los mediums, derramando sobre los grupos y sobre los hombres aquellas vibraciones de su voluntad, las irradiaciones de su genio. León Denis decía que conocía varios grupos que poseían una asistencia de este orden, por la pluma, es decir, por la psicografía, por los labios de sus medios, por la psicofonía. Los espíritus guías hacen oír sus exhortaciones, sus consejos, y que a pesar de las imperfecciones del centro, a pesar de las sombras que debilitan y velan las irradiaciones de su pensamiento, era siempre un encanto penetrarles, una alegría del corazón, un gran consuelo poder saborear la belleza de sus enseñanzas escritas, oír los acentos de sus voces que nos llegan como un eco lejano de las esferas celestes. El descenso a nuestro mundo terrestre es un acto de abnegación y una causa de sufrimiento para el espíritu, porque nunca podríamos agradecer ni admirar demasiado la generosidad de esas almas que no retroceden ante el contacto de los fluidos groseros. Son semejantes en esto a esas personas delicadas, sensitivas, quienes por caridad penetran en lugares repugnantes para llevar allí el socorro, la ayuda, los consuelos. ¿Cuántas veces hemos oído decir a los guías en el curso de las sesiones de estudio, cuando desde el seno de los espacios venimos a vosotros, todo se limita, se empequeñece, se estrecha poco a poco? Allí arriba gozamos de medios de acción que vosotros no podéis comprender. Estos medios se debilitan tan pronto como estamos en relación con el centro humano. Y es verdad, desde que uno de esos grandes espíritus desciende hasta nuestro nivel, desde que permanece en nuestras oscuras regiones, se apodera de él una sensación de tristeza, siente como un aminoramiento, una reducción de sus poderes y de sus percepciones. Solo por un continuo ejercicio de su voluntad, ayudado por las fuerzas magnéticas que encuentran en el espacio, es como logran acostumbrarse a nuestro mundo y proseguir el cumplimiento de las misiones que les están encomendados a ellos también. Porque todo está regulado en la obra de la providencia, con la mira de la enseñanza gradual y del progreso de la humanidad. Los espíritus misioneros, los instructores, vienen por medio de las facultades medianímicas a revelar las verdades que nuestro grado de evolución nos permite comprender. Desarrollan en el centro terrestre las altas y puras concepciones de la divinidad. Nos conducen paso a paso a una comprensión más vasta del objeto de la existencia y de los destinos humanos. No debemos esperar de estos espíritus las pruebas vulgares, las demostraciones de identidad que tantos experimentadores reclaman, pero de nuestras conversaciones con ellos se desprenderá una impresión de grandeza, de elevación moral, una irradiación de pureza, de caridad, que será muy superior a todas las pruebas materiales y constituirá la mejor de las pruebas morales. Los espíritus superiores ven en nosotros, conocen nuestras intenciones y tienen poco en cuenta nuestros deseos y nuestros caprichos. Para responder a nuestros llamamientos y prestarnos asistencia, exigen de nosotros una voluntad firme, sostenida, una fe elevada y el deseo sobre todo ardiente de hacernos útiles. Una vez reunidas estas condiciones, se acercan a nosotros y empieza un lento trabajo de adaptación de sus fluidos a los nuestros.
y muchas veces sin que nos demos cuenta de ello. Son los preliminares obligados de toda la relación consciente. A medida que la armonía de las vibraciones se establece, la comunicación se precisa bajo formas apropiadas a las actitudes del sujeto. La visión, la audición, la escritura, la incorporación. Interesándose poco por satisfacer miras materiales o interesadas, los espíritus superiores se complacen junto a los hombres que buscan en el estudio un medio de perfeccionamiento. La pureza de nuestros sentimientos acrecienta su influencia y facilita su acción. Otros espíritus, no tan elevados, pero de gozoso corazón, se unen a nosotros y nos acompañan hasta el término de nuestra peregrinación terrena. Son los genios familiares o espíritus guardianes. Cada hombre tenemos el nuestro. Nos guían en nuestras pruebas con una paciencia y una bondad admirables, sin cansarse jamás. Los medios tienen que recurrir a la protección de estos amigos invisibles, casi siempre miembros adelantados de nuestra familia espiritual, con los cuales hemos vivido en otro tiempo en este mundo. Ellos han aceptado la misión, a veces ingrata, de velar por nosotros en medio de nuestras aflicciones y de nuestras alegrías, de nuestras caídas y de nuestras rehabilitaciones, guiándonos hacia una vida mejor en donde nos encontraremos reunidos para una misma tarea y en un mismo amor. En cada uno de nosotros existen rudimentos de mediunidad, facultades en germen que pueden desenvolverse mediante el ejercicio. Para el mayor número, un largo y perseverante trabajo es necesario. En algunos estas facultades aparecen desde la infancia y con los años alcanzan sin esfuerzo un alto grado de perfección. Los recuerdos espirituales de la infancia de Divaldo Franco, él evocaba la aparición de los primeros espíritus que le surgieron en la tela mental. Entre ellos, el de un niño de facciones indígenas, cabello y ojos negros, y el pardo rojiza, vistiendo un tanga cuadrangular atado bajo el ombligo, que se constituyó en una presencia asidua durante varios años, a la cual Divaldo acabó acostumbrándose. Los niños de su barrio se reían de él siempre que contaba algo acerca del pequeño indígena. Así que Divaldo fue dejando posteriormente de hablar de ello, no insistiendo más en el asunto. Hablar de Divaldo es hablar de la mayor representación del espiritismo en el mundo. Él nació en Feira de Santana, a 108 kilómetros de Salvador de Bahía, un 5 de mayo. Y ya con 4 años él veía a los espíritus, pero no sabía quiénes eran. Su familia, cuando él lo explicaba, no la entendían. Él fue el 13º hermano de una familia muy llena de almas. Su madre lo recibió a los 42 años de edad. Fue el último hijo, a quien todos gustaba y a quien todos pegaban. Cuando empezó a ver a los espíritus a los 4 años, su madre le decía: imposible, hijo, tú no puedes ver cosas que yo no veo. Y cuando cumplió 4 años y medio de edad, más o menos, un día vio a un ser que le dijo que era su abuela y que le dijera a su madre no sé qué cosa. Divaldo se lo dijo a su madre
Su madre le cogió de la oreja, le sacudió un poco y le dijo: «Si vuelves a hablar con mi madre, te daré una paliza para que no me mientas más». Al día siguiente, el ser se apareció otra vez y le dijo a Divaldo: «Dile a Ana, a su madre, que soy María Señorina». Divaldo se lo dijo a su madre, y su madre volvió a pegarle al tiempo que le pedía perdón, reconociendo así la locura de poder ver a su abuela. El niño Divaldo fue llevado a ver a su tía llamada Elvira, inválida, que recordaba perfectamente la descripción de su madre, la madre de Divaldo también, a través de un niño de 4 años y medio de edad, de cómo estaba vestida. Llevaba la misma ropa con la cual fue enterrada. Su madre no conocía de ella porque, al darla a luz, había muerto de infección, no la había conocido. Y estando allí, reunidas, junto a su tía Elvira, entró el espíritu, es decir, entró la abuela de Divaldo. Habló a las 2 hermanas de algo que Divaldo desconoció. Y a partir de entonces, su madre y su familia empezaron a creer que Divaldo tenía algo especial y que no era un tanto raro. Vemos que en este caso son el resultado de las adquisiciones anteriores, el fruto de los trabajos llevados a cabo en la tierra o en el espacio, fruto que traemos al renacer. Entre los sensitivos son muchos los que tienen la intuición de un mundo superior, un mundo extraterreno, en donde existen como en reserva facultades que les es posible adquirir por medio de una comunicación íntima, aspiraciones elevadas, para manifestarlos después bajo formas diversas apropiadas a su naturaleza, la adivinación, las enseñanzas, la acción curativa, etcétera, etcétera. Tomándola en este sentido, es como la mediunidad llega a ser una facultad, sí, preciosa, pudiendo con su auxilio derramarse muchos consuelos y realizarse grandes obras, porque recordemos que la mediunidad se nos concede para que practiquemos la caridad con nuestros semejantes. Recordando que aquello que de gracia recibimos, de gracia lo hemos de dar. Sería para la humanidad un poderoso medio de renovación si todos comprendiesen que hay por encima de nosotros una fuente inagotable de fuerza, de vida espiritual, que se puede alcanzar por una impulsión gradual, por una orientación constante del pensamiento y de la voluntad, para asimilarse sus ondas, sus irradiaciones, y desenvolverse con su auxilio las facultades latentes en nosotros, en todos nosotros. La adquisición de estas fuerzas nos arma contra el mal, nos eleva por encima de los conflictos materiales y nos comunica mayor firmeza para el cumplimiento del deber. No hay entre los bienes terrenos ninguno comparable a la posesión de estas facultades. Llevadas a su más alto grado, constituyen los grandes misioneros, los renovadores, los grandes inspirados. ¿Cómo podremos adquirir estas facultades superiores? Pues abriendo nuestra alma por la voluntad y la oración a las influencias de lo alto. Todo depende de nosotros y de nuestro estado de espíritu. Así como abrimos las puertas de nuestra casa para que penetren en ella los rayos del sol, asimismo, con nuestro fervor y nuestras aspiraciones, podemos abrir nuestro ser interior
a los efluvios celestes. Aquí es donde se revela la acción benéfica de la oración. Por la oración breve, humilde y ferviente, el alma se dilata y se abre a las irradiaciones del foco divino. La oración, para ser eficaz, no debe ser un recitado vulgar, una fórmula aprendida, sino más bien un llamamiento del corazón, un acto de la voluntad que atrae así el fluido universal, las vibraciones del dinamismo divino. Recordemos que las palabras transmiten el sentimiento a través de las sombras. También es menester proyectar el alma, exteriorizarse por un potente arranque y, siguiendo el impulso dado, entrar en comunicación con los mundos etéreos. Así, la oración traza una vía fluídica por la cual suben las almas humanas y descienden las almas superiores, de tal manera que pueda establecerse una comunicación entre las unas y las otras, y que el espíritu del hombre sea iluminado y fecundado por los rayos y las fuerzas que bajan de las esferas celestes. En el espiritismo, la cuestión de educación y desarrollo de los medios es capital. Los buenos medios son raros, suele decirse, y la ciencia de lo invisible, privada de medios de acción, solo lentamente progresa. Pero, ¿cuántas facultades preciosas, cuántas, no se pierden por falta de examen, por falta de estudio? ¿Cuántas mediunidades derrochadas en experimentos frívolos, o que empleadas a medidas del capricho no atraen más que influencias perniciosas, produciendo únicamente malos frutos? ¿Cuántos médiums, inconscientes de su cargo y del valor que han recibido, dejan inutilizar fuerzas capaces de concurrir a la obra de la renovación? La mediunidad es una planta delicada que, para florecer, necesita atentas precauciones y cuidados asiduos. La mediunidad necesita método, paciencia, altas aspiraciones, sentimientos elevados, pero necesita sobre todo la tierna solicitud del Espíritu Bueno, que le prodiga su amor y le envuelve en sus fluidos vivificantes. Pero casi siempre se le quiere hacer producir frutos prematuros, y desde aquel momento se desvía y se agosta bajo el soplo de los espíritus atrasados. En la antigüedad, los jóvenes, en que se revelaban actitudes especiales, eran retirados del mundo, puestos fuera del alcance de toda influencia degradante, en lugares consagrados al culto, rodeados de todo cuanto podía elevar su pensamiento y su corazón, desarrollando en ellos el sentido de lo bello. Tales eran las vírgenes vestales, las sacerdotisas druidas, las sibilas, etcétera, etcétera. De igual manera se procedía en las escuelas de profetas y videntes de la Judea, situadas lejos del bullicio de las ciudades, en el silencio del desierto, en la paz de las cumbres. Allí los iniciados sabían atraerse las influencias superiores e interrogar a lo invisible. Gracias a esta educación se alcanzaban resultados que nos sorprenderían. Tales procedimientos son hoy inaplicables hoy día. Las exigencias sociales no siempre permiten al medium consagrarse como convendría al cultivo de sus facultades. Es verdad. Las mil necesidades de la vida de familia distraen su atención.
El contacto de una sociedad más o menos frívola o corrompida pone trabas a sus aspiraciones. Los médiums, con frecuencia, son llamados a ejercer sus actitudes en lugares impregnados de fluidos impuros, de vibraciones psíquicas que afectan su organismo impresionable, causando en él turbación y desorden. Recordemos a todos que la acción fluídica muy prolongada de las relaciones con espíritus inferiores pueden acarrear problemas físicos en los medios, quebrantando su salud y provocando fenómenos de obsesión y de subyugación. Se necesita, por lo menos, que el médium, penetrado de la utilidad y grandeza de su cargo, se esfuerce por aumentar sus conocimientos y procure espiritualizarse hasta el más alto grado que le sea posible. Que se proporcione horas de recogimiento y entonces intente, por la visión interior, llegar a las cosas divinas, a la belleza eterna y perfecta. Cuanto mayor desarrollo alcance su saber, su inteligencia y su moralidad, tanto más apto será para servir de intermediario a las grandes almas del espacio. Comentemos que los espiritualistas de ultramar, a principios del siglo XX, pensaban en crear en varios de los grandes centros americanos, en los edificios, comprendiendo cierto número de salas apropiadas para los diferentes géneros de manifestaciones, provistas de aparatos de comprobación y de experimentación. Cada sala impregnándose así por el uso del magnetismo especial que conviene a esos experimentos, sería dedicada expresamente a un orden particular de fenómenos. Sean dedicadas a las materializaciones, a las incorporaciones, a la escritura, a la pictología, etcétera, etcétera. Y que un órgano colocado en el centro del edificio esparciría en todas sus partes poderosas vibraciones en las horas de sesión, a fin de establecer entre los fluidos en acción y el pensamiento de los asistentes la unidad y la armonía tan necesarias. Porque recordemos que la música ejerce, en efecto, una influencia soberana sobre las manifestaciones, facilitándolas y haciéndolas más intensas, como lo han reconocido numerosos experimentadores. Hoy no se podría menos que aprobar estos proyectos y desear su realización en todos los países, porque sería muy útil para dar un vigoroso impulso a los estudios psíquicos y para facilitar en gran escala esta comunión de los vivos y de los muertos por la cual se afirman tantas verdades, un valor incalculable, capaces, si se difundieran por todo el mundo, de renovar la ciencia y de renovar la fe. Lo importante para el medium, lo hemos dicho ya, es asegurarse una protección eficaz. El auxilio de lo alto es siempre proporcionado al objeto que nos proponemos y a los esfuerzos que hacemos para merecerlo. Se nos ayuda, se nos sostiene según la importancia de las misiones que nos incumben en pro del interés general. Y estas misiones traen consigo pruebas, dificultades inevitables, pero siempre proporcionadas a nuestras fuerzas y a nuestras actitudes. Cumpliéndolas con firmeza, con la negación, estas tareas nos elevan en la jerarquía de las almas. Descuidadas, desconocidas y realizadas, nos hacen retroceder en la escala del progreso. Todas traen consigo responsabilidades. Desde el padre de familia que inculca a sus queridos hijos las nociones elementales del bien, el educador de la juventud, el escritor monista,
hasta el orador que procura arrebatar a las multitudes hacia las cumbres del pensamiento, cada uno tenemos una misión que cumplir. Pero no la hay más noble, no hay mayor honor que el ser llamado a derramar, bajo la inspiración de los poderes invisibles, la verdad en el mundo, hacer oír a los hombres el eco debilitado de los llamamientos divinos, convidándoles a todos a ascender hacia la luz y la perfección. Tal es el caso y el cargo de la mayoría. ¿Hablamos de responsabilidades? Sí. Es menester insistir sobre este punto, porque muchos son los medios que buscan en la aplicación de sus facultades satisfacciones de amor propio o de interés. No cuidan de aportar a su obra ese sentimiento grave, reflexivo, casi religioso, que es una de las condiciones de éxito. Olvidan con harta frecuencia que la mediunidad es uno de los medios de acción por los cuales se ejecuta el plan divino y que no tienen derecho a disponer de él a medida de su antojo. Hasta que los medios no se hayan contagiado de la importancia de su cargo y de la extensión de sus deberes, habrá en el ejercicio de sus facultades un manantial de abusos y de males. Los dones psíquicos, apartados de su eminente objeto, utilizados en provechos de intereses mezquinos, se revuelven contra sus poseedores, atrayendo hacia ellos, en vez de los genios tutelares, las potencias maléficas del más allá. Fuera de las condiciones de elevación de pensamiento, de moralidad y desinterés, la mediunidad puede convertirse en un peligro. Pero mediante una firme voluntad para el bien y por sus aspiraciones hacia lo divino, el medium se impregna de fluidos depurados. Una atmósfera protectora le rodea y le envuelve, protegiéndole contra los errores y los lazos de lo invisible. Y si por su celo y su fe, o la pureza de su alma, y las que no penetran ningún móvil interesado, obtiene la asistencia en uno de los espíritus de luz, poseedores de los secretos del espacio que se cierren por encima de nosotros y irradian sobre nuestras debilidades, si ese espíritu llega a ser protector, guía, por él sentirá penetrar en todo su ser una fuerza desconocida y una llama que iluminará su frente. Todos aquellos que participen de sus trabajos, todos aquellos que recojan sus frutos, sentirán su inteligencia y su corazón reconfortarse bajo las irradiaciones de un alma tan superior, donde un soplo de vida arrebatará su pensamiento hacia las altas regiones de lo infinito. Muchas